seas bienvenido al programa Actualidad a Debate. Vamos a hacer como cada semana un análisis, una valoración de la actualidad política, escuchando las opiniones de nuestros representantes públicos más cercanos, los de nuestra provincia, nuestra comarca. Paso en primer lugar a presentarles a las personas que nos acompañan hoy. Para que no se me olvide, voy a empezar por Antonio Ortega, Izquierda Unida, Baeza, Partido Comunista. Antonio, bienvenido. Muy bien, bien hallada. Buenas noches también y bienvenido Jorge López Martos, Partido Socialista, también viene de Baeza. Sí. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bien hallado siempre en esta casa. Muchísimas gracias también, José Luis Roldán Sánchez, por acompañarnos, Partido Popular de Linares, que están respirando ahora de calor, pero que se avecinan ya malas dentro de poquitos días, José Luis. Es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Verano, veranito. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Una semana más y tenemos muchos temas encima de la mesa, pero actualidad manda y comienzo contigo, Jorge, porque el Partido Socialista esta semana en la picota informativa con Leire Díez, con Aldamo presentándose en esa famosa rueda de prensa que se ha hecho famosa hoy en todos lados, y bueno, esas escuchas que, bueno, según los juristas, ilegales, pero muy reveladoras también. Leire se va voluntariamente del PSOE después de estar ayer 2 horas allí metida en Ferraz. Hoy dice que se ha ido voluntariamente, ciertamente. Bueno, una baja de militancia siempre quita problemas a nivel orgánico. Le quita problemas. Pero bueno, dame una valoración, así a grosso modo, en final, principio, de lo que supone esto, que le ha caído como un mazazo al PSOE. Sí, bueno, supone que al final a veces el partido falla en cosas, entre ellas la comunicación, a veces falla, incluso esta señora no representaba, o al menos no parecía representar al partido, aunque evidentemente tramitante, fue concejala, si no me equivoco, y bueno, ha patrocinado una serie de movimientos con la UCO, con empresarios y demás, removiendo cosas que hace tiempo que deberíamos de desterrar, que son pues las cloacas del Estado, ¿no? Y al final, pues todo esto no le hace bien a nadie, pues, posiblemente la parte más afectada sea el Partido Socialista, posiblemente, pero al final tú tienes que transmitir a la ciudadanía que hay unas instituciones que trabajan como se tiene que trabajar, que son por los cauces que nos dimos pues hace ya muchos años. Yo lo que sí voy a decir, y esto sabéis que no lo digo a conveniencia, porque lo digo incluso cuando se me pincha para que lo diga de otros partidos, es que al final en la separación de poderes será el Poder Judicial el que tenga que entrar, si es que entra, si es que algo... hoy he oído que va por 7 delitos, luego veremos en lo que se queda, porque también los medios de comunicación hacen aldarada y avanzadilla muchas veces en esto de distribuir la mala prensa, de dar pie a conjeturas. Los mensajeros tienen la culpa, sí. No, los mensajeros son mensajeros y los mensajeros tienen la culpa si los mensajes que hacen no son verosímiles. Y cuando se retractan y luego los partidos se retractan, ¿quién tiene la culpa? Los partidos si no se retractan. Vale. Por ahí no me va a pillar en carnada. Aquí el juego es igual para todos. Echarle la culpa a los periodistas es muy fácil, Jorge. Yo no le estoy echando la culpa a los periodistas, estoy echando la culpa a los medios que, como tú has dicho, no a los mensajeros, sino a los mensajes que se dan. Echarle la culpa a los medios es tan fácil como podía ser echársela a esta persona en solitario, o echársela ahora, no sé, ya también nos amenazan porque van a tirar del hilo, y por lo visto aquí va a estar metido hasta, ¿no? Bueno, el Aldama todavía estamos esperando que saque los papeles que también dijeron los periodistas que ya los tenían, que con los que se implicaba al primer ministro, al presidente del gobierno, y ahí estamos esperando. Por eso tú defiendes tu gremio, obviamente. Yo bueno, verás que estoy siendo bastante lazo. Yo defiendo que al final que el que la haga, que la pague. Vamos a ver. No mi gremio, solo mi gremio. Los efectos colaterales de mi gremio no. ¿Estás de acuerdo conmigo en que ¿con quién venía a debatir? A los periodistas, a los trabajadores. Estoy contigo, que el que la haga, que la pague. Estoy contigo, pero al mensajero no se le puede matar. ¿Hasta dónde podemos llegar? José Luis, una valoración de todo lo que te está sacando estos días, que un poco nos ha dejado perplejos. Yo hay veces que me quedo sin palabras, parece mentira, con la edad que tengo, con lo que he vivido, con lo que he visto, que me quede sin palabras, pero bajo mi punto de vista esto forma parte de la descomposición total y absoluta de este gobierno dirigido por Pedro Sánchez. Un gobierno
que ha copado todas las instituciones, un gobierno que está asediado por casos de corrupción, sin ir más lejos. El propio presidente tiene a su mujer imputada por corrupción, a su hermano imputado por corrupción, al que fue su mano derecha hasta hace media hora, Ábalos, imputado por corrupción, a Santos Cerdán, que es uno de los altos cargos del Partido Socialista, investigado precisamente por la UCO, y así podríamos estar en un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho objetivo es que estas cosas están sucediendo en España cuando nunca habían sucedido, con ningún tipo de gobierno, ningún presidente de gobierno, ni socialista, ni mucho menos obviamente cuando lo fue Adolfo Suárez o Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy habían tenido a su mujer imputada. Ministro hasta en la cárcel, ¿eh? Ministro en la cárcel, imputado mucho. Si yo eso obviamente como es un hecho objetivo, yo no puedo negar una realidad. Ministros por ambas partes en la cárcel, eso es cierto. Pero que tu entorno más cercano esté asediado por la corrupción y por la investigación y esta degradación total con el fiscal general del Estado también imputado y en los tribunales, pues esto es una muestra más de lo que significa el sanchismo. Ya no voy a decir socialismo, ya voy a decir sanchismo. Lo que significa el sanchismo, yo creo que esto ya forma parte de los últimos coletazos, espero y deseo con todas mis fuerzas, de los últimos... Como Aldama, lo ha dicho. Lo que diga Aldama, si lo ha dicho Aldama, yo lo digo por mí mismo, pero es que millones de españoles pensamos exactamente igual. Espero y deseo que esto sea los últimos coletazos de este gobierno y sobre todo de Pedro Sánchez, que entre otras cosas yo en esto quizás no debería entrar, pero bueno, lo voy a hacer. Entre otras cosas, Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido cargarse al Partido Socialista. Partido Socialista histórico, el que ha existido durante todas estas décadas de democracia, en mi opinión, ya no existe. De hecho, no tenemos que ver nada más que cómo han expulsado a Joaquín Leguina, cómo han expulsado a Nicolás Redondo, cómo tienen en el ojo del huracán a García Page, que hoy, por cierto, ya ha dicho en dos ocasiones distintas que se adelanten las elecciones generales, o Lambán en Aragón también ha dicho y ha pedido al presidente que por favor acabe ya con esta agonía. Y bueno, ni qué decir tiene pues lo que opinan históricos como Felipe González o Alfonso Guerra, y hablo de Pedro Sánchez. Entonces, la degradación es total y absoluta y esto hay que pararlo, esto hay que frenarlo y entiendo que los españoles deberíamos hablar en las urnas. Antonio. Vamos a ver, dos partes. La primera, a mí esto me da asco y miedo. Me da asco y miedo. Asco por lo que significa y miedo porque es evidente que las cloacas del Estado existen, que se utilizan por parte de una serie de gente para conseguir determinado tipo de fines y de objetivos. Y a mí eso me da miedo porque es que, bueno, nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, incluso... Bueno, pues puedo poner perfectamente el ejemplo de Podemos si hablamos de cloacas del Estado. El montón de querellas que se pusieron en su momento, que se vieron inventadas, absolutamente inventadas, de las que ni una sola prosperó, pero se armó el jaleo. Entonces eso a mí evidentemente me da asco. Me da asco y me da miedo porque supone que hay una serie de instituciones, en muchos casos, o no digamos instituciones, personas dentro de determinadas instituciones muy importantes del Estado que deberían de estar para cuidar de los ciudadanos españoles y que sin embargo se dedican a otra cosa. Aquí lo que tenemos es la segunda parte, esa es la primera parte de valoración, por lo tanto queda absolutamente claro que me da asco y miedo. La segunda parte, veremos a ver cómo acaba esto, porque estas cosas se inician, se arma el revuelo,
no se sabe exactamente muy bien de qué va todo el tema, pero yo hasta ahora lo que he visto es que hay dos bufetes de abogados enfrentados porque tienen a una serie de clientes con intereses distintos, que están metidos en un asunto tan absolutamente turbio de carácter empresarial como el tema de los hidrocarburos. Gente que se dedica a chalanear con el tema de la gasolina, etcétera, y a forrarse los dineros. Porque esto casi siempre no, siempre se forma en un sitio social, en un espacio social que es el espacio de los poderosos económicamente. Esos poderosos económicamente tienen relaciones personales con determinados individuos que están en instituciones poderosas y a los que utilizan para conseguir su objetivo. Entonces hay dos bufetes enfrentados, uno de ellos espía al otro para conseguir beneficios para sus clientes. En los dos sitios hay, además de empresarios metidos en, porque esto es lo que es, una serie de personajes de todo tipo en los que hay dos guardias civiles, uno en un lado y otro en otro, gente del CNI, empresarios y medios de comunicación, no periodistas, medios de comunicación a los que se les filtra determinado tipo de información. Teniendo en cuenta lo que vuelvo a decir, que estamos hablando de una trama de corrupción de carácter económico de gente que está sacando beneficios. Bien. Enormes. Bien. Entonces, ese hasta ahora es la cuestión. Y ya hay gente que dice, bueno, vamos a esperar a ver por dónde sale el tema, porque pueden salir muchas personas afiliadas a un partido, afiliadas a otro partido, no se sabe muy bien en qué puede acabar el tema. Voy concluyendo. Me llama, yo me quedo alucinado escuchando a José Luis describiendo ese panorama absolutamente catastrófico y demás, diciendo que esto no había ocurrido. En este asunto también hay un personaje ya salido que se llama Villarejo, que se dedicó a espiar al resto de partidos con algo que a mí me llama siempre mucho la atención, se llamaba policía patriótica. Casi siempre quienes utilizan términos así, casi siempre suelen utilizarlo para beneficio propio, más que otra cosa, que se dedicó, y están enjuiciados, a hacer actividades de todo tipo para conseguir acabar con sus enemigos políticos. Por lo tanto, a mí me parece que es muy grave y que habrá que ver dónde acaba este tema, pero utilizarlo, esto, que es uno de los objetivos, aprovechar determinadas circunstancias para intentar seguir con el deseo absolutamente irrefrenable de acabar con un gobierno. Yo creo que en democracia se vota, las elecciones son cada X tiempo, y eso es cuando los ciudadanos manifestamos nuestras opiniones al respecto. Sí, bueno, yo voy a intentar volver a repetir un poco lo que he dicho a lo primero. La trayectoria que tenga esto no es una trayectoria política sino judicial, y ya veremos la que tiene. Y ya veremos a dónde llega, y que el que la haga, que la pague. Lo que sí, bueno, José Luis, pues él viene aquí con la estrategia del partido, del mensaje ese machacón, y yo digo que menos mal que somos los socialistas los que copamos las instituciones, porque la persecución es una cosa que no se entiende mucho, ahí se le caen un poco los palos del sombrajo. Y la legislatura yo considero que se va a agotar, al final el tiempo pasa, no hay apocalipsis, no hay caída del mundo, no hay caída de la democracia, no hay caída de la economía, no hay problemas en las calles, no se sale nada de lo ordinario aquí en España, todo lo contrario, que supongo que lo hablaremos ahora. Por suerte lo que hay es unos datos macroeconómicos y microeconómicos que son positivos, y me resulta muy gracioso, ¿no?, lo de dar un poquito, rascar un poco en la historia democrática, ¿no? Si miramos desde las ruletas de Lerroux, si miramos a la policía patriótica, o si miramos, siempre ha habido gente por detrás que, si miramos
a Barrio Nuevo, no me voy a quitar. Yo siempre, hay gente por detrás que actúa en contra de sí mismo, en contra de su partido y en contra del interés general para el que están puestos. Pero esto es tener altas miras, porque decir que esto no pasa cuando hay 10 ministros de Aznar que están en la cárcel, procesados, etcétera, curioso. Y yo ahora lo que me pregunto es lo que me pregunto siempre, y ahí enlazo un poco con lo que ha dicho Antonio, y si ahora en estos procesos, los de manos limpias, los recortes de periódico que le dieron, que le han dado a este juez para que procese a la mujer del presidente, y si ahora esta señora sale inocente, ¿qué pasa? Y si ahora el hermano del presidente sale inocente, ¿qué pasa? Es que queremos ser juez y parte cuando nos interesa. Eso ya digo, bueno, es un poco la estrategia que tiene el Partido Popular por su problema de liderazgo. Bueno, que la líder no es líder, sino que tiene otro líder, porque es curioso que queramos hablar en la urna, es que Pedro Sánchez ya se ha presentado 4 veces a las elecciones. La ha ganado 2 y ha conseguido gobernar 3 veces. Ha conseguido poner a la mayoría del arco parlamentario de su parte 3 veces. O sea que es que nosotros votamos. Pedro Sánchez no es un hongo que haya salido ahí, es un señor que está representando a las personas más importantes de este país porque así lo hemos querido las españolas y los españoles. Pero claro, cuando uno tiene costumbre de tener el poder, de detentarlo y se lo quitan, pues queremos volver y lo usamos todo. Y esa es la estrategia del Partido Popular, que bueno, que a mí me parece bien, pero que no lleva mucho tiempo, que no le está saliendo bien. Y lo que sí, le digo a José Luis con estima, porque sé que en su disertación lleva parte de consideración importante, es que no sea condescendiente con el PSOE, que no se preocupe por el PSOE, que el PSOE tiene 146 años, hemos vivido fracturas internas importantísimas, nos hemos peleado muchas veces, hemos servido a intereses siempre en lo que hemos creído que era nuestra ideología y que nosotros, que no se preocupe por la limpieza de nuestra casa, porque imagínese las cosas como son, que nosotros ya nos las averiguaremos. Además, si desapareciera el Partido Socialista, pues es algo que al final el rival político que es el Partido Popular se podría apuntar una buena victoria. Lo que sí digo que cuando en el Partido Socialista pasan estas cosas, ruedan cabezas, se da baja de militancia, se expulsa a gente, ¿no? Y en el Partido Popular, cuando Casado, creyendo que podría cambiar las cosas, un tío que llega por primaria, intenta sacar a la luz las informaciones de su propio partido respecto a la mandamás, a la señora Ayuso, defenestrado, y trajeron al gallego, que ya fue presidente de Galicia, con denuncias falsas, acusando de violencia machista a un vicepresidente de la Xunta de Galicia, en un caso en el que salió suelto y demás. Sabemos que en la máquina del fango tiene que moverla el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, porque no hay actitudes ni hay capacidades que le pongan como presidente del gobierno. José Luis, tomando nota. ¿Quieres que se te olvide? Bueno, seguramente me voy a dejar muchas cosas, porque se han dicho tantas que, bueno, algunas seguro que no voy a poder responder en este caso. Yo comprendo perfectamente que aunque se habla como los dos compañeros de mesa, que además es un tono, que además personalmente tú sabes que lo que voy a decir a continuación es cierto, el tono de estos dos compañeros de mesa yo lo agradezco de corazón, porque sabes que otras veces no ha sido así. No, por supuesto no por ellos. Por eso digo que agradezco mucho su tono, aun por supuesto no compartiendo el grueso de lo que acaban de decir. No venimos a pelearnos. ¿Perdón? Que no venimos a pelearnos, te lo digo. Yo desde luego que no. Pero sí es cierto que lo agradezco sin compartir el grueso de lo que han dicho. Pero, por ejemplo, y por ir por partes, el compañero de mesa Izquierda Unida, el compañero de mesa del Partido Socialista han dicho calificativos como que sí, Izquierda Unida, que se queda alucinado con lo que digo, y el compañero del PSOE diciendo que bueno, que le sonaba gracioso algunas cosas que se dicen. Pues bueno, pues no sé si será alucinante o será gracioso, pero si de todo lo que he dicho algo que sea falso, pues que se demuestre y entonces pues
pues nos reímos todos. El primero que se reiría sería yo, porque ojalá de todo lo que yo he expuesto en mi primera intervención, ojalá no fuera verdad que el presidente del gobierno estuviera asediado y rodeado por completo de corrupción, primero con su familia y segundo con su entorno más directo en el Partido Socialista. Se han hablado de los ministros de Aznar. ¿Que ha habido o hay ministros de Aznar que han estado o están encarcelados? Sí, por hechos cometidos a posteriori a su mandato, nunca ejerciendo el poder. El Partido Socialista no puede decir lo mismo, porque algunos de sus ministros sí ingresaron en prisión por lo que habían hecho ejerciendo el poder en España. Se habla de problemas de liderazgo en el Partido Popular. ¿Qué más quisierais vosotros que en el Partido Popular hubiera un problema de liderazgo? Que sabéis perfectamente que no lo hay, pero también entiendo que os pasan el argumentario diario y hoy toca decir que Núñez Feijóo, que es un señor de los pies a la cabeza, que tiene una carrera política intachable, que cuando ha estado gobernando en Galicia, así se lo han acreditado los gallegos, que consiguió que tanto el antiguo servicio de salud español, cuando todavía no estaba transferido a las comunidades autónomas y correos, estuviera saneado. O sea, es un señor que es un gestor que ha demostrado con números, que yo entiendo que la izquierda está peleada con las matemáticas, pero es un señor que ha demostrado que es un brillante gestor y por eso está donde está y más pronto que tarde va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Hablan también, y ha hablado el compañero del PSOE, claro, que estamos acostumbrados a tener el poder. Pues no estamos acostumbrados. Vosotros deberíais estar más, porque en democracia quien más ha gobernado la nación española habéis sido vosotros. Por lo tanto, nosotros en ese tema, y cogiendo tu argumento, obviamente tenemos menos costumbre que vosotros. En ese tema tenemos menos costumbre que vosotros. Y si ya hablas de que el Partido Socialista, de que el Partido Popular es la máquina del fango, mueve la máquina del fango, pues yo, sinceramente, no sé si tirarme por aquí por el suelo y partirme de la risa o salir corriendo, porque con lo que ha dicho Pedro Sánchez, con lo que acabáis de hacer este fin de semana con el bulo de la bomba Lapa, que ni siquiera los ministros, que fueron 3 ministros, los que difundieron el bulo de la bomba Lapa, que les han puesto el micrófono para que se retracten y no se retractan. Y pongo este último ejemplo, pero es que puedo poner un ejemplo cada 2 días. Que se hable que el Partido Popular es la máquina del fango, después del bulo. El último bulo, porque es que como entremos a hablar de bulos y de fango, pues tenemos que hacer un programa exclusivo que duraría mínimo 12 horas. Me parece como poco de un atrevimiento inusitado. Tony. Sí, vamos a ver. Sí, alucinar es que uno se queda sorprendido por algo así muy de golpe, porque entiendo la postura del Partido Popular. Yo entiendo que el Partido Popular viera la COVID, viera el volcán de La Palma, viera los apagones, viera los problemas en Renfe como elementos fundamentales que utilizar para acabar con un gobierno legítimamente establecido. Ya dejo la inundación de Valencia. Bien. ¿Cómo? Ya dejo la inundación de Valencia. La Dana. Bien. Bueno, pues es que todavía... Era por apuntarte ya que estaba hablando de catástrofes. Bien. Vale. Entonces yo puedo entender eso. No lo comparto, evidentemente. Yo creo que al poder o al gobierno, que no al poder, porque son dos cosas completamente diferentes, no se debe de llegar de cualquier manera. Claro, entonces tú dices, yo he dicho una serie de cosas que son realidades. Tú has dado una serie de opiniones sobre una serie de hechos, que es diferente. Es decir, para ti unas determinadas circunstancias son el absoluto desastre de este país. Eso es una opinión. Eso es una opinión nada más. Porque has dicho alguna cuestión. Hombre, el ministro del Interior con Rajoy
Ahí está con el tema de lo de la policía patriótica, y me resulta feo utilizar esa palabra para referirme a eso, pero así se llamaban ellos. Se ha estado utilizando para lo que se ha estado utilizando, para intentar destruir, para crear noticias falsas que se han ido filtrando, para hablar de una serie de cuestiones, incluso relacionadas con personas, lógicamente, con el único objetivo de embarrar, de desprestigiar, etcétera, porque eso tiene un proceso, y cuando luego después ese proceso acaba, tú puedes salir perfectamente bien, pero ya te han machacado públicamente. A ti, a la organización a la que pertenezcas, me da igual, la organización que sea. Yo, desde luego, de argumentarios no sé. Yo siempre he tenido la fortuna de ser absolutamente independiente y, evidentemente, dentro de mi partido, y las cuestiones me las preparo yo porque creo que lo tengo que hacer así. Otros utilizarán argumentarios, yo no. Y, desde luego, hombre, que la izquierda está peleada con las matemáticas. Había quien está peleado con las matemáticas que decía ahí que España se iba a hundir con el tema de la reforma laboral. Y ahí tenemos los datos que hay de la mejor situación laboral en cuanto a empleo en 17 años. En 17 años. Que las empresas iban a hundirse, eso son matemáticas muy mal hechas, con la subida del salario mínimo interprofesional. Bueno, poco menos que nos íbamos a quedar sin empresas. Pues ahí están los datos. Hablando de la utilización de las matemáticas o no. Desde luego, yo creo que, bueno, el Partido Popular, en sentencia judicial y de todo eso, se le rompió un disco duro a martillazos solo. Se borraron posibles pruebas de un proceso en el que estuvo involucrado y en el que se dijo que el Partido Popular había delinquido en asociación criminal o como organización criminal, con el tema de su sede de la que se iban a trasladar, que a mí me da igual, pero todavía no se han trasladado. Entonces, y bueno, lo de utilizar a los familiares para determinado tipo de cosas, sobre todo si no están relacionados con la actividad política, pues bueno, hablamos de todo. Hablamos de la mujer del presidente y hablamos del novio de la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid. No valen las distintas varas de medir, no vale. Repito, por dejar clara nuestra posición, repito lo que dije al principio, claro que existen cloacas del Estado vinculadas a redes de corrupción, eso es lo peligroso, y eso es contra lo que hay que luchar, independientemente de otras cuestiones. Claro que en esas redes de corrupción hay personas que pertenecen porque compran y que se dejan comprar. Claro, a cuerpos de seguridad del Estado, a jueces, a periodistas, no estamos hablando de eso, a empresarios, a lo que sea, para conseguir sus fines, que son fines de enriquecimiento ilícito e ilegal. Y por lo tanto, si esto se quisiera abordar directamente en vez de crear campaña de ningún tipo, vamos, investigamos y a la cárcel todo Dios que tenga que ir, que hayan actuado de manera ilícita. A la cárcel, todo Dios, sin ningún tipo de distinción. Yo creo que la cuestión Antonio, la hemos dejado clara. Porque está también muy claro para la ciudadanía que cuando hablamos de partidos políticos vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la pica en el nuestro. Eso también es cierto, que estamos acostumbrados a que pase habitualmente. Pero yo quiero que hablemos de otros temas, porque lo del tema de Díaz de Aldama y demás está tan traído y te ha llevado por todos los medios de comunicación. Yo quiero que hablemos de esa... Bueno, hoy el presidente del gobierno ha lanzado un órdago también a los presidentes de las comunidades autónomas con el tema de la vivienda. Va a haber una reunión de presidentes de comunidades autónomas justo antes, además, de esa macromanifestación que convoca el Partido Popular. Se van a reunir el viernes, se va a manifestar el Partido Popular el domingo y, bueno, 14 medidas ha lanzado el Partido Popular. El gobierno ha cogido la rienda, ha dicho, vale, te acepto las 14 medidas tal cual, sin titubear y sin
bueno, 14 medidas que según todos los que entienden dicen que, bueno, que es imposible ni siquiera tratarlas en esa conferencia de presidentes porque no hay tiempo material. El PP ha puesto 14 medidas que sabe que no se van a poder ni debatir. Lo sabe el Partido Popular, lo sabe el PSOE, lo saben todos. Vale, ha cogido el guante, se lo ha quedado y ha dicho, venga, un órdago. Ahora yo os mando una carta, os digo, vamos a hablar también de vivienda, triplicamos la inversión en vivienda, el gobierno pone el 60%, el 40% las comunidades autónomas y es otra de las medidas que vamos a abordar en este tema. Voy a comenzar ahora contigo, José Luis, porque Vale. sinceramente, ¿crees que va a salir algo positivo de esta reunión a 2 días de la manifestación? ¿Quieres que hablemos de la conferencia de presidentes del viernes en presidente. Barcelona, no? Vale, bien. Antes primero me tienes que permitir que brevemente. haga un inciso a compañeros de mesa de Izquierda Unida. Cuando yo digo que la izquierda está peleada con las matemáticas, pues obviamente es que estáis peleados con las matemáticas, porque presumir de los datos del paro, cuando España es el país de la Unión Europea con la tasa de desempleo más alta, pues significa que estáis peleados con las matemáticas. Pero si ha salido Bonilla diciendo que eran los mejores datos de Andalucía. Cuando habláis de que se van a hundir las empresas por las medidas que toma la ministra comunista y no sé qué, no sé cuántas, pues sí, evidentemente sí, datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, controlado por vosotros, ahí no hay ningún fascista peligroso dirigiéndolo. Instituto Nacional de Estadística. Desde que gobierna Pedro Sánchez, con vuestra inestimable ayuda, 140.000 empresas han desaparecido de España. Por lo tanto, por eso digo que estáis peleados con las matemáticas. Hago ese inciso y hablo de la conferencia de presidentes. Pues sí, nosotros le hemos pedido al presidente, ya que después de no sé cuántos años se ha dignado a convocar la conferencia de presidentes, pues que hay que hablar de muchísimas cosas, porque obviamente se han acumulado los temas a lo largo de los años. Pero claro, la sorpresa es que solo se otorgan 10 minutos a cada presidente de comunidad autónoma. Entonces, si tenemos que hablar de temas tan importantes como la vivienda, que tú lo acabas de decir, claro, es que hoy la Unión Europea, la Comisión Europea le ha pegado un tirón de orejas importante al gobierno de Pedro Sánchez en relación al tema de la vivienda, porque entre otras cosas, para que nadie se le olvide, Pedro Sánchez prometió 180.000 viviendas de protección oficial y ha construido la inestimable cifra de 0. O sea, cero igual a ninguna. Entonces ha recibido hoy mismo de la Comisión Europea un fuerte tirón de orejas el gobierno de Progreso de España, que no construye ni una sola vivienda de protección oficial. Entonces, entre vivienda y financiación, pues imagínate si cada presidente, y me da igual del color político que sea, si cada presidente de comunidad autónoma solo tiene 10 minutos para exponer su posición y su postura, pues no creo que se puedan llegar a muchos acuerdos teniendo un tiempo tan mínimo y tan tasado. Es una pena. Es una pena desaprovechar que por fin el presidente Pedro Sánchez tenga tiempo de convocar esta conferencia de presidentes y que ya que se convoca, pues lo adecuado, lo correcto y lo que nos dicta el sentido común es que se hubiera podido aprovechar. Jorge. Bueno, yo voy a decir que yo tampoco traigo argumentarios, no me los leo ni me los mandan siquiera. Yo te he visto que todo lo que tienes en la Lo hoja, que lo sí veo es que José Luis no trae argumentarios, tampoco lo que trae es un mantra continuo que repite. Yo voy a parafrasear a Esperanza Aguirre, que a su vez parafraseaba a Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y aquí voy a decir que José Luis ha dicho que el presidente del gobierno está asediado por la corrupción. Que a ver si podemos demostrarlo. No, tienes tú que demostrar, traer una sentencia en firme en la que algún familiar haya sido condenado por corrupción. Pero bueno, es el mantra que repetí. Nosotros ya digo que no tenemos que demostrar nada. Ya sabemos que el juzgado número 2 de Madrid fue el que demostró y en sentencia firme que el Partido Popular es una organización, la tasó como organización criminal. Y que le queráis lavar la cara a Feijóo me parece perfecto. Feijóo no va a dejar de ser el de vacaciones con el narco, ni el que dio ayuda a su hermana, ni el que dio ayuda a su mujer, pero eso sí, a la izquierda últimamente sí nos están saliendo las cuentas. Y lo de los bulos, voy a decir que el bulo más grande que hemos soportado en la historia de nuestro país ha sido decir que ETA fue la responsable del asesinato de Atocha. Eso fue los peores bulos que hemos hecho, que hemos tirado. Pero bueno, cerrando eso, la conferencia de presidentes
tiene que ser útil. Y la utilización política, que yo la veo normal, no tampoco, yo la veo totalmente normal, puede imponer los puntos que imponga, y como con 10 presidentes puede imponer un punto, pues se impone. Es más, yo diría que se quedara allí el tiempo que hiciera falta, que para eso están, para eso cobran, y para eso son representantes Para el 10 públicos. minutos duran 100 por barba. Ya está, y si la cosa es que tengan que hacer un cónclave extra omnes y que estén allí hasta que arreglen lo que tengan que arreglar. Ya se levantó el bulo, que eso sí lo puedo decir, de decir que no se iba a aceptar, que se iba a dar un golpe autoritario y no se iban a aceptar las demandas de 13 proponentes, que han sido creo que las 2 ciudades autónomas y 11 comunidades del Partido Popular. Mentira, se han aceptado porque como es lo que hay que hacer, se hace. Y bueno, la conferencia de presidentes lo importante es que sea útil y que luche por la financiación. A mí es curioso también que se reclame financiación como si tuviéramos nuestra casa limpia, ¿no? La marginación a la que ha sido sometido, yo ahora hablo un poco de forma localista, Andalucía en especial, hasta con esa deuda histórica que Aznar la hizo crecer todo lo posible, que Zapatero la subsanó sin llegar a pagarla, que Rajoy aprovechó las circunstancias para crear diferencias entre territorios, que es algo que existe desde que existe la idea de España. De hecho, aquí había cupo en la Navarra conservadora y cupo en el Euskadi conservador siempre. Lo que pasa es que, claro, esa catalanofobia es una cosa que tenemos, y sí, tienen que debatir de financiación y tienen que hacer que los impuestos que pagamos vengan a la ciudadanía de la forma más directa y más provechosa posible. Yo ya digo que el presidente del gobierno está para hacer la representación íntegra del Estado español, y los diferentes presidentes y presidentas de comunidades están para lo mismo. Y a mí me alegra mucho que se vea como alguien que por lo visto lo domina todo, como el presidente del gobierno, tiene que tragarse los puntos que sean, ¿cuántos has dicho? ¿14? Los puntos que sean preceptivos, porque es lo que hay y porque así funciona la democracia. El presidente da la cara, no se va a poner detrás de un plasma. Sé que a mí lo que sí, que bueno, que es el mantra continuo de pompón y pompón el que va a dar el Partido Popular, y ahora José Luis seguramente lo va a repetir, lo dirá con otras palabras y me parece maravilloso, pero que una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se dice. Todos tenemos una trayectoria y sabemos quién ha dado más la cara y quién ha dado menos la cara, y sabemos cuál ha sido la ocupación de unos gobiernos y de otros, y hay que mantener cierta tranquilidad en el juego democrático, que es lo que no se está manteniendo, y hay que tener miras a futuro, que aquí no estamos para vivir de recortes, sino que estamos para pensar en qué España queremos, y si es una España en la que haya una vivienda accesible, pues ahí tenemos que remar todos a una. A eso iba, vamos a tener oportunidad de abordar el tema de la manifestación en la siguiente ronda, pero es verdad que estamos hablando también en esa reunión de presidentes de un tema tan importante, que es una de las cuestiones que más le preocupa a toda la ciudadanía, el tema de la vivienda. No sé si saldrá adelante, si no saldrá adelante, pero de verdad que a la ciudadanía que nos encontramos detrás de las pantallas, que vemos las noticias que vemos, las televisiones, las redes sociales, los medios de comunicación digitales, decimos, nos parece complicado que salga adelante algo entre el Partido Popular y el PSOE. Nos parece cada vez más complicado, sinceramente. Sí, vamos a ver. Yo vuelvo a repetir, y como diría el próximo presidente de honor del Partido Popular, Felipe González, sin acritud de ningún tipo, el Partido Popular quería romper esta reunión. Quería que no se hiciera esta reunión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues presentamos todas las propuestas estas, que nos van a decir que no, que esto tenemos que dedicarle 10 minutos nada más. Pues han dicho que sí, y se le ha roto un poco el esquema, porque ya tienen una manifestación convocada para pedir que acabe un gobierno. Yo he ido a muchas manifestaciones y normalmente estás pidiendo por la mejora en las condiciones laborales, por el no sé qué, por el no sé cuánto. Aquí es por acabar con un gobierno, repito, legítimamente elegido. Bien, esa reunión se va a celebrar y ahora pues se intentará justificar. Vamos a ver, el guión de esto está escrito. El guión es que está escrito, y es que saldrán de la reunión
los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular diciendo que ha sido un verdadero desastre, no hemos podido hablar de nada, no sé qué, esto ha sido un desastre, si no se levantan y se van a... Yo lo digo en previsión de lo que pueda pasar. Dos asuntos para mí que son fundamentales, que deberían de sentarse a hablar con ánimo de construir y de trabajar por sus ciudadanos y ciudadanas. Para mí, uno es el fundamental para los ciudadanos, que es el tema de la vivienda. Para mí esa es la gran asignatura pendiente de este gobierno en el que yo entraba directamente como hay que entrar. Se construyen viviendas por parte del Estado, entonces el Partido Popular saldrá diciendo es que eso no lo tiene que hacer el Estado, eso lo tienen que hacer las empresas, no sé qué, lo que sea, dirían que no está bien, pero hacer viviendas, porque ese es el mayor problema que hoy absolutamente opaca todos los demás problemas y que había que haberlo abordado desde mi punto de vista con fuerte... Pero bueno, luego después, si se ponen medidas escasas y más o menos como intentar ponerle coto a los alquileres, etcétera, pues sale el Partido Popular diciendo que qué verdadero desastre, que esto no puede ser, que no sé qué, que no sé cuánto, vale. Entonces es complicado. Eso hay que ponerle coto. Y si los presidentes y el gobierno quisieran hacer algo, se sentaban, hablaban y decían, vale, vamos a construir vivienda pública, ustedes, comunidades autónomas, construyen una parte, un no sé qué, un porcentaje, se le da y vamos a hacer... La propuesta es 60-40. Efectivamente, y vamos a hacer viviendas para nuestros ciudadanos. Segunda cuestión, financiación. Absolutamente problemática y no resuelta desde el principio de la democracia. Es decir, ese es un tema en el que todos los gobiernos que han pasado por el gobierno de España, recuerdo, Partido Popular y Partido Socialista, no han abordado. Y se está convirtiendo en un problema, porque luego después te encuentras que el Estado envía dinero para no sé qué y la comunidad autónoma, si no le interesa, pues no lo invierte en eso, por ejemplo, en la creación de empleo, aunque, vuelvo a repetir lo de los números. Ayer mismo en el coche escuchaba yo a Moreno Bonilla decir que es que en Andalucía se había creado más empleo. Hostia, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Con lo cual, yo no soy muy optimista respecto a la reunión. Ya digo, o saldrán diciendo que esto ha sido un desastre o se van a levantar. Lo digo porque es que yo creo que el guión está escrito. Se van a levantar en un determinado momento y vámonos, que esto no puede ser. De esta forma es complicado, nos reunimos el viernes, pero el domingo vamos a ir a la calle a decir que os vayáis todos a vuestra casa. Sí, hombre, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es una concentración lo que hemos convocado para el domingo. Es una concentración. Sí, porque cuando decían tenido un gobierno legítimo, una manifestación en contra, digo, gobierno legítimo, manifestación legítima. Por supuesto, claro. Yo es una manifestación se ha peleado mucho para que haya hecho, y sobre todo algunos hemos peleado mucho y hemos dejado vida de compañeros precisamente para tener lo que tenemos ahora. Continúo. Donde el Partido Popular hemos dejado claro que no debe haber ni una sola bandera del PP, etcétera, etcétera. Es una concentración en Plaza España donde están convocados todos los españoles que quieran acudir. Es cierto que la iniciativa parte de nosotros, del Partido Popular, del principal partido de la oposición, a la sazón el partido más votado de España, pero esta manifestación es para todo el mundo, ¿eh? Aquí no hay colores políticos. Todo aquel que esté bastante harto de todo lo que está ocurriendo en la nación española, pues el domingo tiene una oportunidad muy clara para poder expresarlo. Me gustaría hacer varias apreciaciones. Con respecto al compañero del Partido Socialista, ha hablado de que el Partido Popular en su día creó diferencias entre territorios en la financiación y tal. Yo he entendido eso no lo he dicho en ningún momento. Yo he entendido eso y que luego Zapatero vino y lo arregló con respecto a Andalucía, que pagó parte de la deuda, pero si nos ponemos a hablar de ese tema, lo que ha perpetrado este gobierno central
entregándole toda la caja a Cataluña, eso sí que es verdad, que significa un agravio comparativo para todos los territorios. Que no haya presupuestos 2025, yo lo sé bien porque, entre otras cosas, tengo el honor de ser el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Linares. No tener presupuestos actualizados significa que la PIE no se actualiza desde 2023. Tendríamos que tener un 13% más de participación de los impuestos del Estado, no porque lo diga yo, sino porque así lo anunció en su día María Jesús Montero y no lo tenemos. A Andalucía se le deben de media unos 1.700 millones de euros en transferencias del Estado si tuviéramos presupuestos generales del Estado, que ni están ni se les espera, por lo menos hasta que el prófugo de Waterloo pues decida y le dé lo que hay a Pedro Sánchez. Y con respecto a dar la cara, pues la verdad es que también pues hay que tener bastante cuajo para decir que Pedro Sánchez da la cara cuando salió corriendo de Paiporta y dejó solo al rey y a la reina mientras les tiraban barro, les insultaban, porque obviamente los vecinos estaban en una situación límite y no seré yo, por supuesto, el que critique nada de eso. Pero los reyes se quedaron dando la cara y Pedro Sánchez pues salió corriendo. Y Mazón estaba allí. Mazón se quedó con los reyes. Mazón se quedó con los reyes. Ahí están los vídeos, pero bueno, que no voy por ahí. El tema es que el único que salió corriendo fue ese señor que dicen que da la cara, que es Pedro Sánchez. Y segundo, que dar la cara con todo lo que está ocurriendo en España, con todos los escándalos de corrupción que están asolando al Partido Socialista. Pedro Sánchez lleva hoy cumple un mes sin contestar a ni una sola pregunta de los periodistas. Pues si eso es dar la cara, pues que baje Dios y lo vea. Y con respecto a la vivienda, si, como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, es el mayor problema de los españoles, y así lo acreditan las encuestas, es cierto, imagino que algo de responsabilidad tendréis vosotros cuando lleváis 7 años gobernando y resulta que después de 7 años el mayor problema es la vivienda. Y otro dato más que pongo encima de la mesa y me callo. Izquierda Unida tampoco está para dar lecciones de gestión. Pues voy a dar solo un dato. Cuando la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía la dirigía una señora de Izquierda Unida, que era cordobesa, ¿sabes cuántas viviendas de protección oficial construyó Izquierda Unida cuando dirigía la Consejería de Vivienda en Andalucía? Ninguna. Cero. Lo podéis buscar en Google, lo que decimos siempre, lo podéis buscar. Cero. No construyó ninguna. Sin embargo, dais lecciones cuando no tenéis legitimidad para dar éticamente, no tenéis legitimidad eso ya no te lo permito, para dar esas lecciones. Legitimidad ética. No tenéis legitimidad ética para dar lecciones porque legitimidad en ética, 7 años... Otros sí que no la tienen. En 7 años, y termino... Emplea otras palabras. Claro, que está acabando y te doy una palabra a ti rápidamente. Legitimidad ética no tenéis. Lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro. No, pues ¿por qué? Ahora te responderé yo. Por supuesto, hombre, faltaría más. Faltaría más. No eternizamos. En 7 años de gobierno compartido con el PSOE no habéis hecho nada en relación a la vivienda. Y cuando dirigisteis la consejería en Andalucía de vivienda, construisteis también la inestimable cifra de 0 viviendas de VPO. Por lo tanto, no estáis para dar lecciones a nadie. Estupendo, Antonio. La legitimidad ética no me la va a dar ningún miembro del Partido Popular. Nadie. Eso es lo primero. No, porque mientras algunos se jugaban el tipo para conseguir que tú y yo hablemos aquí con libertad, otros estaban apoyando todavía una dictadura. Y de esos polvos vienen algunos lodos que ahora se llaman Partido Popular. Sí que legitimidad ética no me va a dar nadie de la derecha española a quienes dieron su vida porque hoy tengamos libertad. Estoy hablando de la vivienda, no te vayas por los cerros de Úbeda. Estoy hablando de la vivienda, no tenéis legitimidad para hablar de la vivienda. Legitimidad ética y estoy hablando de la vivienda. Ética. Si quieres que hablemos de Franco, hablamos de Franco. Estoy hablando de la vivienda. Ahora le contestas. Que no se puede mentir. Otra cosa, sí, no estoy mintiendo. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la vivienda.
Por si te están sirve de hablando algo. de legitimidad. Y yo te voy a... Ética para hablar de tema de vivienda. vivienda. Que legitimidad ética más que todos vosotros. Bastante más. Tú sí nos das a Sí, nosotros entonces. Hombre, claro. Ah, Porque, vale, porque me lo vale. estás diciendo tú a mí. Vale, Si no, vale. no hubiéramos dicho nada. Es decir, si alguien me da una bofetada y yo respondo, soy yo. Hostia, pues no. Esa señora que dice usted, precisamente por no ir más lejos, arregló algo que no había hecho ningún gobierno del Partido Popular en la vida ni en eso. La autovía de Jaén fue la que inició las obras. Estoy hablando de vivienda, caballero. Que me está cortando ahora de las carreteras. Ay, Estoy hablando de vivienda. Bueno, ¿Hablamos de carreteras? Vamos a hablar de No, carreteras. hablamos de vivienda. Antonio, por favor. bien. ¿Me puedes permitir que yo diga lo que yo considere oportuno? Efectivamente, hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos llegar. Y esa carretera que une Baeza con Úbeda, también. Así que, mientras el Partido Popular que diga todo lo que ha hecho ahora. Es decir, esto es el planteamiento siempre de manual del Partido Popular. Cuando no tengo argumentos, embarro y salgo por los trigos de Dios. Yo he sido el primero que he dicho que es la asignatura pendiente de este gobierno. El primero que lo ha dicho, que no me lo tienes que decir tú, en absoluto, lo he dicho yo. Y desde luego no soy yo el que para hacer esa distribución de la financiación autonómica, que hablamos de eso, entre lo que está la vivienda, no soy yo el que hablaba catalán en la intimidad. No, ese era José María Aznar, cuando llegó a acuerdos de financiación con los mismos nacionalistas catalanes, con los mismos, o para llegar a acuerdos con esos nacionalistas, en este caso vascos, llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Antonio, vamos a dejarlo ahí. Jorge, que tenemos que Yo terminar la primera partida. ya que habéis nombrado a Aznar, voy a decir una frase de Aznar, voy a decir yo que España va bien, y va bien incluso con sin presupuesto. Y fíjense que es que Rajoy, cuando peor iba a España, tampoco presentó presupuesto. Me gustaría, tan vehemente como es José Luis, me gustaría saber cuál fue su posición cuando Rajoy fue incapaz de sacar presupuestos varias veces. Y lo de que Mazón da la cara a 7 meses sin reunirse con afectados, y ahora Yo no he resulta dicho eso en que ningún momento. los afectados no quieren reunirse con él. Pero que Moreno Bonilla da la cara, sí. Por eso cuando se fue a ver el Betis, en vez de venir en el vuelo de la noche que tenía sesión de control, se quedó allí en Polonia, que bueno, se quedaría disfrutando de aquella magnífica gastronomía. Lo que sí digo, y yo os doy la razón, no me cuesta, es que hay un empate entre lo que hizo el gobierno socialista con una consejera comunista, con los 7 años que lleva el señor Moreno Bonilla en el número de viviendas públicas. O sea, ¿cómo podemos tener el cuajo de echarnos nosotros las piedras sobre nuestro tejado y decir que los de antes no lo han hecho, y nosotros llevamos 7 años con una mayoría absoluta aplastante y no hemos movido un dedo? En fin, reunirse en esta de presidentes me parece oportuno y ojalá sea productivo. También coincido un poco con Antonio, creo que no lo va a ser porque te reúnes con un presidente al que tú públicamente llamas ilegítimo. Y ahora voy a lo importante. La vivienda es un problema económico. Es un problema económico y es un problema que afecta mucho a la España vaciada. Y es un problema porque aquí hay vivienda. En la España vaciada hay muchísima vivienda, pero el modelo productivo que se impone por cómodo, por cuantioso, por rentable para quien más tiene, hace que las ciudades se poblen, que las capitales se poblen y que se especule con la vivienda de una forma atroz. Cuando se produjeron las grandes migraciones de los años 60, y mis familiares, y familiares seguro de los que están aquí en la mesa, tuvieron que hacer tejado de noche para que no les tiraran la casa, no había los problemas de especulación que hay hoy en día. Y ese es el problema. El problema es que se ha convertido la vivienda, que es un derecho constitucional, con tilde en la L, constitucional, como el derecho al trabajo, ¿no? Es una vivienda digna. Bueno, pues como es un derecho constitucional, creo que deberíamos de unar esfuerzos en que se cumpla la Constitución, porque la Constitución, por ambigua, la queremos muchas veces y sin embargo otras veces la dejamos apartada en un rincón para que se pudra. No, la Constitución, que tiene sus lagunas y que por cierto le han permitido la larga vida que tiene, también habla mucho de derechos sociales. Y ahí estuvieron bregando nacionalistas, derechas, pocos, izquierdas, comunismo, todo estuvo bregando porque la Constitución fuera una Constitución de un Estado social,
como ya se pretendió en el año 31. Así que lo que tenemos que hacer es poner blanco sobre negro y tratar de fijar a la población a la España vaciada, donde hay más disponibilidad de vivienda, y hacer que esa vivienda no sea un bien especulativo, sino un bien público para que los y las jóvenes tengan una vida normal y feliz. ¿Estáis gobernando? ¿Tomad medidas? Correcto. Vamos, Llevas toda la razón. Sí, te voy a dar oportunidad de responder, pero nos vamos a ir ahora unos minutillos, van a ser muy pocos, a unos consejos publicitarios, a darle, como siempre decimos, vidilla a ese comercio de proximidad, ese comercio local. Volvemos enseguida aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Hola, muy buenas de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra segunda parte del programa Actualidad a Debate. Entretenida la primera, pero realmente, y como se ha apuntado por parte de las personas que nos acompañan en la mesa, en un tono, bueno, bastante Correcto. distendido, y sobre todo eso. Jorge ha encontrado la palabra adecuada, en un tono bastante correcto. Vamos a seguir hablando de temas, a pesar de que, bueno, pues las posturas son en contra, evidentemente, son distintos partidos políticos, distintos puntos de vista con respecto a muchos de los temas que nos ocupan. Hemos estado hablando de la conferencia de presidentes, hemos estado hablando sobre el tema de vivienda que el gobierno quiere poner también encima de la mesa en esta reunión en la que se le han aceptado las 14 propuestas que ha planteado el Partido Popular para este próximo viernes. Y José Luis decía, quiero puntualizar algo con respecto a lo que se ha comentado al finalizar la segunda parte. Sí, con tu permiso. Dos cosas que han sido dichas por Jorge, el compañero de mesa del Partido Socialista. Hablo de que pensaba de que Rajoy no presentara, en algunos años, no presentara presupuestos generales del Estado, y Rajoy, año tras año, desde que entró en 2011 tomó posesión, ganó las elecciones en noviembre del 11, y a partir del año 12 hasta el año 18, año tras año presentó presupuestos generales del Estado, y imagino que lo está buscando en Google y lo podrá comprobar como Mariano Rajoy tuvo sus 6... Salió el tema, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Entonces, no es cierto que Rajoy no presentara presupuestos, sino que sí tuvo presupuestos generales del Estado durante todos los años de su mandato. Y segunda cosa que me gustaría aclarar es que, claro, se ha dicho que, bueno, que se ha admitido por su parte que el Partido Socialista en el Gobierno Central ha construido 0 viviendas de VPO en 7 años, dice exactamente las mismas que ha construido Juanma Moreno. Pues bien, los datos están ahí y también se puede buscar a través de Internet. Juanma Moreno, en los últimos 6 años que lleva gobernando la Junta de Andalucía, ha construido 12.000 viviendas de protección oficial. Por lo tanto, son 12.000 viviendas más de las que ha construido 12.000 viviendas más de las que ha construido, pero se puede buscar. Están adjudicadas, de verdad, puedes buscarlo. Una puntualización. Yo no he dicho que el empate sea con el Gobierno Central, que está con el mantra de... Pero, no he dicho con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que yo comprendo que tú estás todo el rato pum. Son 12.000 viviendas más que las que ha construido el Gobierno de Progreso. ¿Vale? Algo a lo que decías tú, eso no es cierto. El problema de la vivienda es un problema para los jóvenes, es un problema económico y altura de mira, patriotismo, qué palabra, y trabajo sobre todo para que la España vaciada, que cumple ciertos requisitos que no cumplen las grandes capitales, sean dotadas de los servicios necesarios para que la población se quede aquí. No voy a elogiar a Rajoy porque eso no lo ha hecho nunca nadie, el único presidente que fue echado por una moción de censura cuando ya explotó, es lo que sí es corrupción demostrada, con la Gürtel, y tampoco voy al trapo de las 12.000 viviendas, estoy esperando, luego esperamos las llaves. Es que el hecho de iniciar los trámites no creo que sea construir viviendas, pero bueno. ¿Algo que puntualizar sobre este tema? Vamos a cambiar rápido. Sí, claro, hombre, ya si se ha intervenido para esto, pues intervenimos todos en ese sentido. Recalco lo de que para Izquierda Unida es el mayor problema, que hay que solucionar, que ojalá el Partido Popular no se oponga a las medidas que ya lo ha hecho, que se han adoptado para parciales para fomentar el uso de la vivienda. Luego me ha parecido muy bien, no sabía que el presidente de la Junta de Andalucía era albañil y que le ha dado tiempo a construir 12.000 viviendas, él así a prisa y corriendo. Es por dejar un poquito de humor. Una nota
de humor. Vamos a ver si seguimos con esa nota de humor ahora en el tema que vamos a abordar, porque vamos a abordar el tema de la amnistía del Tribunal Constitucional que avala la amnistía, lo cual no significa que pueda volver a España, que era uno de los temas que, bueno, él dice que sí que volverá. Pero bueno, lleva diciéndolo tanto tiempo que ya casi que ni nos lo creemos. El Tribunal Constitucional avala la amnistía y era, bueno, pues, crónica de una noticia que sabíamos que era muy posible anduviera por esos derroteros. Comenzamos contigo, Antonio, que hayamos acabado contigo. Sí, yo creo que tiene poco que ver este asunto. El máximo tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes dice varias cosas que son muy interesantes respecto a esa ley. Primero, la avala en casi su totalidad, a excepción de 3 puntos que son de categoría muy menor y que por lo tanto para nada interfieren en esto. Dice clara y taxativamente que debe de descartarse la tacha de inconstitucionalidad, que solo se puede declarar la inconstitucionalidad en caso de incompatibilidad indudable, y que las valoraciones sobre los objetivos o las finalidades de las leyes no las puede hacer un tribunal. Eso me parece importantísimo, porque ahora se saldrá, la ley estaba hecha para que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Eso el Tribunal Constitucional, como un tribunal, no puede juzgarlo de ninguna de las maneras, y por lo tanto dice que además el legislador puede hacer todo aquello que en la Constitución no se prohíba explícitamente. Y además dice una cosa que es muy importante desde mi punto de vista, y es que al poder legislativo, es decir, al Parlamento, le corresponde hacer las leyes, porque eso que parece tan evidente, resulta que alguna gente lo pone en duda, entre otras cosas, porque incluso aquí se han hablado de recursos de inconstitucionalidad antes incluso de que saliera una ley, que eso ya es el culmen del culmen. Entonces, en este caso, que todavía llevará su proceso, empezando la andadura, la cuestión ha quedado clara, y a mí me parece que es un elemento bastante importante la lectura de los argumentos que se dan, que muchas veces en estas cuestiones judiciales son importantes. Es decir, una cosa es el porqué de una ley que no le corresponde a un tribunal. Si uno, hablando de vivienda, hace una ley para construir viviendas, el Tribunal Constitucional, si hay un recurso, podrá decirte si esa manera de afrontarse es o no, pero no cuál es el objetivo de una ley, y que por lo tanto no se debe de hurtar a solo si se acomoda a la Constitución. Claro, es decir, que el ejercicio de la función jurisdiccional le corresponde a los órganos jurisdiccionales y que el ejercicio de la potestad legislativa de hacer leyes le corresponde al Parlamento. Lo otro es ir en contra de la democracia. Bueno, para empezar me gustaría puntualizar que lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es una propuesta de sentencia. Es un borrador de sentencia que ha preparado la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que es la ponente, que la pondrá encima de la mesa. Parece ser que lo van a tratar a final de este mes y que bueno, iba a decir, ya veremos a ver qué sale, pero bueno, todos sabemos la votación cuál va a ser. Para el 24 de junio. El 24 de junio se tratará, ¿verdad? Entonces ya sabemos todos pues cuál va a ser el resultado de la votación, algo que a mí personalmente pues me parece bastante triste porque deja a las claras hasta qué punto pues hay politización en todos los órganos del Estado y en todas las instituciones del Estado, porque ya tenemos meridianamente claro qué es lo que va a ocurrir con la sentencia de la amnistía. Y bueno, entrando en temas jurídicos, yo creo que es muy peligroso. Esto obviamente es un tema que a mí, por ejemplo, pues
me apasiona y me interesa muchísimo, obviamente, pero sí es verdad que creo que abre, permíteme la expresión coloquial, abre un melón bastante peligroso, porque si ahora podemos legislar sobre cualquier cosa que no esté explícitamente incorporada en la Constitución, pues mañana podemos legislar pues, de eso, de cualquier cosa que no esté explicitada en la Constitución. Yo lo que tengo muy claro es que si la Constitución habla de que los indultos generales están prohibidos, con mayor razón aún, esto es una opinión, repito, personal, con mayor razón aún, una amnistía que borra delitos, que te dice que no has cometido ningún delito, porque el indulto es para una persona que tiene una condena, que entre otras cosas tiene que mostrar arrepentimiento y se te perdona, como tú bien has dicho, para que todo el mundo nos entienda. Pero la amnistía va más allá, es un paso más allá. Por lo tanto, si los indultos generales que digamos, repito, el tema, hablando coloquialmente, los indultos generales que están por debajo de lo que es una amnistía están prohibidos por la Constitución, ¿cómo es posible que la amnistía se pueda observar como constitucional? Y sobre todo, vuelvo a decir, que si nos dice el TC que como no la Constitución no dice nada de la amnistía, pues que se puede legislar sin ningún problema. Pues mañana si queremos legislar, no sé, de cualquier barbaridad, no quiero ni pensarlo, pues se podrá perfectamente, ¿no? Porque como la Constitución no dice nada, por esa regla de 3. Bueno, desconozco, bueno, sé que Antonio es colega, desconozco la formación de José Luis, pero sí sé que la mía bueno, entonces, con más razón, como yo no lo soy, y creo que las personas que trabajan, los jueces, juezas que están en el Tribunal Constitucional tienen más ideas sobre la interpretación de la Constitución, sobre cómo se forma el corpus legislativo español y de cómo se hacen las cosas, arreglo a ley, pues yo solo voy a decir que si avalan la ley de amnistía, por mí, pues perfecto. Y si no la avalaran, pues también por mí, perfecto. Porque para eso están los tribunales, para estimar los recursos que consideren oportunos y para desestimar lo que consideren oportuno. Lo que sí, eso de hacernos trampa al solitario de indulto, amnistía, no, como muy bien has dicho, luego no es lo mismo. Y yo no sé cuál es el problema en que se pueda legislar, se puede legislar de todo. Venga o no venga en la Constitución, para eso votamos cada legislatura y ponemos a gente que representa a los españoles y a las españolas para que creen leyes en el Congreso. Es que están para eso. Yo es que no sé cuál es el problema de crear leyes. Yo vería un problema en que tuviéramos un Congreso que no creara leyes. Eso sí lo veríamos, pues claro, porque entonces no viviríamos en una democracia. Y quiero hacer un inciso, es verdad que he dicho antes, para retirar lo que he dicho antes, que el presidente Rajoy el último año no hizo presupuesto y sí lo hizo. Así que lo retiro, me equivoco, ¿vale? Simplemente por... es que antes me venía arriba y se me ha olvidado decirlo, ¿vale? Por lo tanto, si los que saben lo avalan, pues por mí, santo y bueno, porque no tengo la capacidad como para meterme en esos vericuetos de la legislación española. Y lo que sí pues, me sorprende un poco es lo de las leyes, pues claro, es que las leyes, desgraciadamente las leyes no son algo anterior al comportamiento social, sino algo posterior. Mira, te voy a preguntar algo, vamos a cambiar de tema enseguida, pero te voy a preguntar algo sobre lo que sí vas a poder opinar, porque además atañe directamente. Sí me va a dejar malamente. Vamos a ver, la PAU, este año, porque tiene alumnado que bueno, que ha ido a la PAU y demás, que todos están diciendo, madre mía, qué difícil, madre mía, los míos no. Madre mía. Los dos son fenómenos que no, porque es verdad que ojalá hubiéramos tenido más tiempo, ¿eh? Eso sí, ojalá los docentes que han estado preparados su bachiller hubieran tenido más tiempo porque el modelo de examen, los cambios son buenos, pues sí, han quitado algunas opciones, pero al final van preparados, al final las notas, fijaos cómo están, y vamos a tener maravillosas médicas y maravillosos arquitectos, evidentemente se quejan si podemos llegar antes, todos queremos llegar antes, pero que no ha sido tanto, es más, la gente de segundo de bachiller ya con 17, 18 años están muy preocupados porque al final es ahora mismo el examen más importante de su vida, pero son gente maravillosa, llegan a segundo de bachillerato con una fuerza impresionante y la PAU se la sacan con la gorra. Con la gorra, bueno, pues está muy bien. Todavía tu niña no tiene edad no tiene todavía edad, José Luis, de bachillerato ni nada, y los de Antonio ya son más mayores. Así que quiero que hablemos de un tema que de verdad que a mí particularmente es un asunto que de verdad que me está afectando mucho. Afectándome ya muchísimos meses, años diría yo, y me parece impresionante porque
eso sí que me deja estupefacta, alucinada y hecha carbón cada día. Y es ver lo que está pasando en la franja de Gaza, lo que está pasando con los gazatíes, lo que está pasando con los palestinos y bueno, lo que ha pasado con esa especie de jaulas feísimas, atroces, que me parece visualmente lo peor de este mundo para organizar cómo dar comida a la gente y luego ya que se le dispare cuando van a coger comida y que después se diga, bueno, no, esto no es operativo, no es eficaz y por lo tanto suspendemos que se dé comida. De verdad me parece escalofriante. No se me ocurre un calificativo, no sé si se me ocurre, pero políticamente sería incorrecto para describir una situación que da pavor, Antonio. Yo también quiero entrar en ese tema, pero era por dejar un apunte sobre este último asunto, porque ¿Pau? no, lo Ah, de, vale. lo de la sentencia. A ver, la primera cuestión, indulto y amnistía no son lo mismo. El indulto es inconstitucional, la amnistía no, y eso no, al menos según la opinión. Segundo, lo de las leyes, todo no está recogido en la Constitución, que es una cosa así global, Genérica. bonita y genérica y ya está, y por lo tanto, para eso elegimos, y esa es la base de la democracia, unos parlamentos para que hagan leyes. Y luego después tienen unos elementos que vigilan, que es si esas leyes no se ajustan a la Constitución, pues se declaran inconstitucionales y punto. Y luego el Tribunal Constitucional, hombre, has dejado caer una cosa sobre el tema de la politización del... Pues yo creo que la fórmula de elección del Tribunal Constitucional no ha cambiado. Y cuando gobernaba el Partido Popular se elegía de la misma manera. Entonces el Tribunal Constitucional no estaba politizado y ahora sí. Gaza, Antonio. Bien. Yo también. Tú también. Vale. Pues, Te hombre, había dado el turno de palabra y me ha dicho, bueno, quiero hacer un inciso a antes. mí así es uno de los temas que más me duelen. Si te digo, os digo la verdad, a lo mejor no es conveniente, pero yo he sido muchas veces políticamente incorrecto. Yo acabo de tener casi una nietecilla que tiene 10 meses. 10 meses. Os puedo asegurar que cada vez que la veo, se me encoge el alma, porque pienso en los niños que están siendo asesinados vilmente en la franja de Gaza. Cada momento que la veo, y eso es duro, porque no sé hasta dónde ha llegado alguna gente en la sociedad actual en la que ser un canalla se reivindica. Y sí, estoy asesinando gente, sí. Estoy provocando muertes no solamente por balas, estoy utilizando destruir los hospitales, estoy utilizando el hambre para matar a la gente. Eso no puede ser algo asumido por las personas. Pero es que resulta que ahora parece que está bien decir, bueno, pues ya está, sí, queremos asesinarlo y queremos matarlo, porque se está expresando, hasta los ministros lo dicen así del gobierno israelí. Y vuelvo a repetir una cosa, porque entre otras cosas lo he estudiado mucho. El gobierno israelí, que no lo israelita en general. Es que eso es lo que iba, aunque hay un alto porcentaje de población. Una encuesta se hacía hace poco, como consecuencia del veneno introducido por el gobierno entre su propia población, que sus planteamientos son difíciles, pero evidentemente que no me salgan con el rollo de que si criticas al gobierno israelí eres un antisemita, ni mucho menos. Eso no me lo va a decir nadie de ninguna de las maneras, porque no. Pero estar asistiendo a ese asesinato masivo, ya 2 años y pico, de esa manera tan fría, tan calculada, es decir, a mí me parece muy sintomático que la mayor parte casi de los asesinados son niños y mujeres. Y eso deja traslucir una cosa: quiero acabar con una población que no tenga ni niños ni mujeres que den vida. Esa manera de hacerlo es una manera absolutamente cruel. Y por desgracia, los gobiernos europeos, porque bueno,
cuenta, si no tuviera el apoyo de los Estados Unidos, no haría lo que está haciendo, evidentemente, cuenta con la callada vergonzosa de los gobiernos europeos. Con la callada vergonzosa. Si eso lo hubiese hecho cualquier otro país, se hubiesen puesto, bueno, lo tenemos con el tema de Ucrania, inmediatamente que salió eso, se impusieron sanciones, había gente que llegó hasta la barbaridad de prohibir determinado tipo en sus países de óperas creadas por rusos, no fueron a Eurovisión, sin embargo a Israel se le ha permitido todo y además con chulería. Y a mí me parece que eso, yo lo digo claramente, para mí Israel, el gobierno de Israel se está comportando exactamente igual con los palestinos que el gobierno alemán nazi hizo con los judíos. Y de hecho, más de una voz, precisamente de personas que vivieron el Holocausto, lo están denunciando. Estupendo. Escúchame, damos paso, ahora tenemos otra ronda después, pero vamos a escuchar a José Luis sobre este asunto que creo que nos tiene consternado a todos. Al respecto es que obviamente si a cualquier ser humano, ya no voy a hablar en el plano político, ¿vale? Voy a hablar en el plano personal. Si a cualquier ser humano no le conmueve lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, pues es que no tiene alma, no tiene corazón y seguramente será un psicópata. Yo soy el primero que quiere y desea que esa guerra se detenga. También quiero que se detenga. Aquí se ha nombrado la guerra en Ucrania y las decenas de guerras que hay en el mundo de las que no se habla. Desde luego. De las que no se habla. Por ejemplo, en África es una plaga. Las guerras, las limpiezas étnicas que se están realizando en diversos países de África y no son noticias, no me preguntes por qué, porque no lo sé, pero sí es cierto que el foco está en la invasión de Rusia a Ucrania y en la guerra entre Israel y Hamás, que yo no diría entre Israel y Palestina, sino que hablaría de una guerra entre Israel y Hamás, que es un grupo terrorista criminal. La guerra está con gafas, porque están cayendo castatillas mantas. Aquel infame 7 de octubre entraron en Israel e hicieron las barbaridades criminales salvajes que hicieron y de aquellos polvos estos lodos. Pero lo que tengo muy claro es que una de las mejores noticias a nivel mundial que podríamos recibir toda persona de bien en este mundo es que lleguen a un acuerdo, detengan la guerra y dejen de morir inocentes. Eso es lo que tengo absolutamente claro, que dejen de morir inocentes que no tienen por qué pagar el fanatismo de unos y de otros. Y están pagando ya casi más de 55.000 gazatíes que no son jamás. Sí, bueno, decía Miguel Hernández hace casi un siglo aquello de tristes guerras, ¿no? Hay que ver al final lo poco que hemos aprendido y hay que ver también lo poco empática que es la sociedad cuando aquello que está lejos crees que no te afecta. Yo, además, con la libertad que me caracteriza, yo tacho la posición de Europa de cobarde, porque somos en parte responsables, quizás la población de a pie evidentemente no es responsable de eso, pero creo que somos los Estados Unidos europeos, somos, aparte de un mercado y de un sitio maravilloso para hablar de cuna, de democracia y demás, también somos responsables de lo que se hizo con el imperialismo en el siglo XIX en esa zona. Somos, y cuando hablo más de ingleses y de franceses, obviamente que de portugueses y eslovenos, pero al final la falta de empatía que tenemos aquí es vomitiva. La posición que está teniendo Europa es malísima. Y además está contaminada por ese cáncer que existe en la sociedad que se llama nacionalismo. Ese de pensar que por estar en un sitio eres mejor que otro porque está en otro sitio. Y entonces ponemos intereses particulares de ciertos estados por encima de los intereses de los Estados Unidos de Europa. Creo que deberíamos ser no solo una sola voz, sino también un solo puño que ajustara cuentas de una forma pacífica, pero de una forma totalmente contundente con cualquier Estado que ataque ilegalmente a otro Estado. Bien se llame Rusia, bien se llame Israel.
Y al final la responsabilidad pasa que, sí, que cada uno tiene su problema, cada uno sabe lo de su casa, todos le damos una dimensión enorme a lo que nos pasa y no sabemos aquello. Y yo me voy a que todavía tenemos memoria viva en Francia de la Segunda Guerra Mundial, tenemos 250.000 supervivientes del Holocausto, siguen vivos, tenemos memoria viva de la guerra aquí en España y cuando hablas con esa gente, realmente, con su año, son capaces de decirte lo que es una guerra. Pues nosotros vemos unas imágenes que, coincido con lo que ha dicho José Luis, no es nadie de bien a quien no se le encrespen los pelos cuando ve eso. Y al final es justificar por un grupo terrorista, asesino, secuestrador, justificar el exterminio de una población que con sus problemas, con sus ventajas y con sus demás, se va a dar pie al final a que es que estamos hablando de que quieren hacer en Gaza un marinador. O sea, es que ya hemos llegado a frivolizar de tal manera que va a ser una invasión, un asesinato sistemático, un intento de exterminio para que al final lleguemos a venderlo como un resort de lujo. Creo que hemos perdido un poco el norte y creo que además no debemos de mostrarnos indolentes cuando hay dolor en el mundo. Sí, vamos a ver, a mí es que en este tipo de cosas hay algo que me puede mucho, que es la hipocresía. Es decir, está claro que nadie directamente, salvo algún que otro volado, es capaz de decir, a mí me parece estupendo que se estén asesinando a la gente allí. Pero nadie dice eso. Pero muchas veces o se justifica o se dan paños menores y sobre todo no se adoptan medidas. Porque con esto lo que había que haber hecho ya hace mucho tiempo es haber adoptado medidas. Aquí todo el mundo condenó el ataque en su momento de Hamás a la población. Luego todo el mundo, ahí ya los mismos no estuvieron a la hora de condenar las barbaridades criminales que está cometiendo el gobierno de Israel en Gaza. Luego después ya no estaban los mismos. Y a mí me parece que eso no vale. Y no vale porque es que lo estamos viendo. Es decir, lo peor de todo es que estamos viendo cómo se están utilizando las armas más bárbaras para acabar con una población. Y además con todo el problema. Y eso no lo dice Izquierda Unida, no lo digo yo. Yo eso no lo digo. Aquí voy a leer una frase que dice: Israel es un Estado cuerdo, no hace la guerra contra civiles, no mata a bebés por divertirse y no se fija como objetivo despoblar el territorio. Estas cosas son simplemente impactantes y no pueden ser que nosotros, el pueblo judío, que hemos sido objeto de persecución y que hemos servido a lo largo de la historia como un símbolo, seamos quienes estemos tomando medidas simplemente inaceptables. Eso lo dijo Yair Golan, que fue exministro, exgeneral y número 2 del Estado Mayor del Ejército israelí. Claro, quienes como esta persona o como Ayman Odeh, parlamentario del Partido Comunista Israelí, fue echado del atril donde estaba hablando en el Parlamento porque decía que no sabéis cuán débiles os veo, sois personas débiles, muy débiles, después de 1 año y medio de guerra, que eso es lo que yo iba a puntualizar, en la que habéis matado a 19.000 niños y 53.000 personas, habéis destruido todas las universidades y los hospitales y para vosotros no hay una victoria política. Por eso demostráis la debilidad. Eso lo dice un parlamentario y tanto el parlamentario como el exgeneral, que dicen básicamente lo mismo, perseguido y machacado. Entonces, y yo creo que ante este tipo de cosas se necesitaría un nuevo juicio de Nuremberg, porque lo que se está cometiendo no es baladí. Y luego después hablaremos, que es el problema, hablaremos de que es que hay que ver, que sí, estábamos, no sabíamos exactamente, no actuamos. No, lo estamos viendo. No, Actuemos. la respuesta de la comunidad internacional está siendo cuando menos y siendo muy generoso, tibia. Por no decir muy floja. Otra barbaridad. ¿Qué valoración haces tú de la respuesta que se está dando a este tema por parte de los Estados Unidos? Es obvio, por parte de Europa.
Bueno, yo creo que En general, en acompaño, conjunto. acompaño, también creo que debo ser todo lo humilde del mundo y obviamente tampoco conozco en profundidad Profundo. qué es lo que está haciendo o diciendo la Unión Europea en relación a este tema, pero obviamente que se Para podría hacer para- algo más para detener esta guerra, creo que sí, creo, y repito que yo no lo sé, porque entiendo que los que nos están gobernando, hablo en Unión Europea, creo que obviamente en sus cabezas y en sus mentes estará el intentar parar esta guerra en Oriente Próximo. Bien es cierto que creo que están más ocupados con la guerra que tenemos en nuestro propio territorio, con la invasión de Rusia sobre Ucrania, y están mucho más centrados sobre todo en temas de recursos, eso sí lo conozco mejor, en temas de recursos la Unión Europea ayudando a Ucrania a defenderse de la invasión rusa. Y quizás están olvidando un poco, repito, y si me equivoco en algo, pues ya por adelantado pido disculpas porque no lo conozco bien. De tantas guerras como Bien es cierto que es posible o más que posible que estén volcados en la ayuda a Ucrania, en la defensa ante la invasión rusa y nos estemos olvidando un poco de la desgracia y del drama tan grande que está ocurriendo en Palestina. Y eso es con lo que vemos. Que no nos llega, la realidad no nos llega porque no pueden entrar ni cámaras, Entre ni otras cosas, se han periodistas, Sí. matado periodistas ni- por ser Para- periodistas. ¡Pum! Disparo Eso al es- periodista. Eso es lo que nos llega. Lo que nos llega que seguramente no se corresponde. Pero ya está bueno, nada, en el cierre, pues ya que Bueno, estamos viendo ya cerramos ya el tema. Si queréis puntualizar Bueno, algo, ya está, Jorge. yo que las informaciones estas de esta empresa que está gestionando El tema de las comidas, el reparto de reparto de la comida, que no se está Bueno, sabéis haciendo, que se han tirado un montón de leche, un montón de comida Bueno, y demás, que se ha suele echado, pasar, se ha lo echado a perecedero. perder y no se ha repartido. que al final es que- esto es un conflicto que es económico, ellos ocuparon esa tierra, no es suya, es de los que sí hayan nacido allí, la ocuparon y no va a haber Nuremberg porque ahora van a ganar los nazis, o sea, es que no va a haber juicio de Nuremberg. Lo que sí puedo Siempre- decir que la postura de la Unión Europea ha sido no al embargo, no a la ruptura diplomática, no a algunos países al reconocimiento del Estado palestino y no a las sanciones. O sea que al final creo que la potencia que tenemos que tener deberíamos de ejercerla porque estamos hablando de vida y que sí, que hay gente que esto a lo mejor incluso va a quitar la tele en este último repaso que estamos dando a este tema, pero Seguro que no. ya digo, al final ojalá cualquiera de nosotros pudiera hablar con memoria viva de gente que haya vivido una guerra, una posguerra, una situación de hambre, que veréis cómo realmente estas cosas tocan y lo que está pasando allí puede pasar en cualquier parte del mundo. Pero que sí, puntualizar algo, Antonio, muy brevemente. No, brevemente, lo que he dicho un poco al principio muy de pasada. Yo el mayor problema que veo, es decir, que la Universidad de Pensilvania haga una encuesta en Israel y salga que el 80% está a favor de expulsar a la población palestina, vale. Pero que haya un 47% partidario de matar a todos sus habitantes, ya dice mucho de cómo se inocula desde los organismos políticos veneno entre cierta población. Que en otras circunstancias seguramente no sería eso así. Porque ya digo, hay voces israelíes y muchas voces judías en otras partes del mundo que denuncian esta barbaridad, ¿no? Para que la gente no entienda, es como si aquí, cuando estaba ETA, cuando estaba Grapo, cuando estaba no sé cuánto, nos hubiéramos metido en una comunidad Claro. autónoma, que hubiéramos matado a todos. No, sí, Efectivamente, sí. el País Vasco. Tenemos Vamos, es el que- problema de ETA. Pues ahora arrasamos allí y matamos a toda la población del País Vasco porque sí. Esa es la historia de la Primera Guerra Mundial, de cómo se Claro. inoculó el veneno y de cómo Europa tuvo que aprender con la Gran Guerra. Pues que Estados Unidos no va a llegar a eso, pero Hombre, yo poco es, pero el hecho de que el gobierno español haya reconocido al Estado palestino por un lado y haya intentado, aunque sea en lo que se pueda, eliminar la venta de armas y el comercio de armas, aunque pueda Pero ser se colga. muchos más, efectivamente, algo es.
Bueno, bien. terminamos, ponemos aquí Muy bien. el punto final. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado una Un semana placer más. siempre. Haber estado aquí Gracias. con nosotros. No paséis mucha calor a partir de mañana por allí, por Linares. Pondremos el aire acondicionado. Desde luego que sí. Antonio, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre. Esta noche. Y Jorge, encantado de que hayas venido a estar aquí con nosotros. Igualmente, Otra semana más. con mi contertulio. A todos y a todas ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.